Un supermercado es estudiado psicológicamente para sacar el máximo partido posible en las alturas de las estanterías, el orden de los pasillos, con la comida basura está en los pasillos primeros, la carnicería o el pan, las cosas básicas siempre están al final. En los pasteles de los niños tenemos un dibujito muy bonito. Ese dibujo es a base de colorantes. Los colorantes, que sepamos que es plástico. Plástico se deriva del petróleo, con lo cual es algo tóxico. Por ejemplo, con un pastel sí que superamos esa cantidad varias veces. Nutri-Score es creado por Unilever, es Nestlé. Entonces, ¿cómo podemos ver unos cereales de Nestlé llenos de azúcar, llenos de aceites, llenos de grasas y que tenga una? Porque es por cantidad diaria recomendada. Yo te recomiendo que consumas de esos cereales 30 gramos. Nadie va a consumir 30 gramos, pues claro, dices una cantidad ridícula y esa cantidad ridícula sí que te cumple con bajo en grasas, bajo en tal, y entonces te sube Nutri-Score. Al final la forma más fácil es intentar entender la etiqueta. Cuando se hacen estudios psicológicos hablamos normalmente de una ventana de 20-25 alimentos que consumimos. No cambiamos, somos seres de me gusta este pan, voy a comprar este pan. Una semana encárgate de mirar el mejor pan del supermercado, que hablamos que habrán 10 panes, ¿vale? Otra semana, venga, vamos a buscar un buen embutido, una buena carne o unas buenas legumbres. Y mejor en 5 o 6 semanas te has mirado todo lo que necesitas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Hoy tenemos con nosotros a Alex Yáñez, que es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y además es nutricionista. Muchas gracias, Alex, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme, yo encantadísimo. Aquí tengo precisamente uno de tus libros, Compra bien y come mejor, es uno de los dos que has escrito, y precisamente en esto querría centrar nuestra conversación de hoy, en cómo le podemos aportar a la gente la información necesaria para hacer una compra saludable, algo que a priori parece muy sencillo, en realidad no lo es. La primera pregunta que quiero hacerte va en relación con una frase que leímos de tu libro, y es, ¿somos lo que comemos o somos lo que compramos? Realmente somos lo que compramos, porque tú no vas a comer nada que no hayas comprado. Entonces, al final, la mejor manera de ver la salud de la persona es ver la despensa o la nevera, sin ser cotillas cuando vayas a una casa, pero abres la nevera y realmente sabes si la persona es saludable o no viendo la nevera y lo que tiene. Si no lo compramos, no lo comemos. Y antes de ir a hacer la compra, ¿qué factores son importantes? ¿Qué factores deberíamos tener en cuenta? Pues son tonterías, pero tonterías que van sumando a muchas cosas importantes. Una de ellas es llevar la lista. Porque siempre digo, si no llevamos la lista, al final vas a comprar cualquier cosa y acabas comprando todo menos esa cosa. Y dices, me he ido y al final me deja llevar por una oferta, por tal, por promoción, por la música. Entonces, como al final sabemos que un supermercado es estudiado psicológicamente para sacar el máximo partido posible, en las alturas de las estanterías, el orden de los pasillos, con la comida basura está en los pasillos primeros, la carnicería o el pan, las cosas básicas siempre están al final. Es todo tan estudiado que tenemos que dar un poco esa idea preconcebida de decir, tengo que comprar esto y esto y esto y no me dejo llevar por ofertas y promociones. Y luego, pues con calma y con el estómago vacío. O sea, vacío. Que no tengas ganas de comer, ¿vale? Porque sí que se ha visto cuando tú vas con hambre, acabas comprando incluso el doble de cantidad de alimentos y alimentos, pues realmente saciables. Alimentos basura, con altos en azúcar, altos en grasas, porque es lo que buscamos cuando estamos con esa necesidad biológica de comer. Entonces son cositas. La lista, ir con calma. Si puedes llevar tu música para no dejarte influenciar con otra música, mejor y que no vayas con hambre. Lo del hambre a nosotros nos ha pasado. Nos pasa mucho. Y no acabáis comprando el pan integral, Claro. acabáis comprando. Sí, justo antes de cenar ya lo tenemos comprobado que no es la mejor hora, ¿verdad? Porque entre que juntas el estrés de todo el día, el cansancio, el hambre, pues al final acabamos eligiendo mal, ¿verdad? Y bueno, en referencia también a lo que has dicho, nunca he visto las lechugas al lado de la caja cuando vas a pagar, ¿verdad? Suelen estar las chocolatinas, los caramelos, chicles. Eso primero de todo porque al final, y está a una altura baja para que el niño lo coja, incluso lo ponga dentro. O sea, está enfocado para eso, nunca son altos. Pero aparte, ya te digo, o sea, por ejemplo, el pan, la carne y el pescado, ¿dónde están? En cualquier supermercado. Al fondo, ¿no? Son alimentos básicos, la leche igual. Entonces tú antes de pasar para la leche tienes que pasar por todos los zumos de frutas, por todos los postres azucarados y al final acabas llegando a ello. Entonces todo tiene un porqué. A veces que ignoremos una cosa y digamos, está hecho aleatorio. No, todo eso está muy estudiado. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, voy a ir por el pasillo, paso por las patatas fritas y luego voy al de las verduras, ¿no? Entonces, te podría decir muchos ejemplos de supermercados que no falla. Entonces tenemos que tener en cuenta eso para no dejarnos influenciar y que compremos lo que necesitamos, no lo que el supermercado quiere que compremos. Claro, esto como introducción antes de ir a hacer la compra, ¿no? Pongamos que tenemos estas cosas claras, vamos con nuestra lista, vamos a buena hora. Ahora sí, una vez haciendo la compra, una primera distinción que creo que puede ser importante es en cuanto al grado de procesamiento de los alimentos. Así, por si acaso alguien no es muy consciente de esto, ¿qué es un alimento procesado? ¿Qué es un alimento natural? ¿Y hay procesados que sean saludables? ¿Procesados que sean saludables? Sí. O sea, y al final no tenemos que recurrir a la quimiofobia, decir cualquier cosa que lleve un aditivo es perjudicial. No, la mayoría
van con un sentido organoléptico de mejorar el sabor, el olor o que no se caduque tan rápido, ¿no? Que no sea tan perecedero. Pero al final el procesar un alimento es hacer una modificación añadiendo unos aditivos o modificándolo, cocinándolo de más para que dure más o que tenga una utilidad mayor, ¿no? Ese producto. El producto fresco natural, ese que podemos encontrar en las verduras, en las frutas, en las carnes, en los pescados, que no hay procesamiento, simplemente hay un cortado y ya está, no hay una conservación. Menos algunos preparados, a lo mejor cárnicos, ¿no? Que sí que, y los embutidos, como que podemos decir, es más natural, a lo mejor es el mismo que envasado, pero no está envasado y está ahí. Y luego los procesados, obviamente, hay opciones. Un atún enlatado, una verdura triturada o cortada y puesta en un envase de plástico congelado, pues puede ser una buena opción si, por ejemplo, no puedes tener la frutería a mano. Entonces, hay opciones buenas. Cuando ya al final buscamos ese alimento, se ultraprocesa, que es el problema, ¿no? De esos ultraprocesados, es cuando ya ponemos una connotación negativa a ese alimento. Ya le añadimos demasiado aditivo, le añadimos demasiados ingredientes que no son saludables, que, por así decirlo, hacen un poco de molestia en ese alimento. Y a lo mejor esos pimientos preparados en conserva llevan azúcar, llevan una cantidad de sal y si es de mala calidad el pimiento, pues le añado un potenciador de sabor, por ejemplo. Entonces tenemos que diferenciar ese ultraprocesado de ese procesado, que el procesado en sí es normal. Es como si nosotros cogemos una fruta, la trituramos en conserva y la guardamos, ¿no? Entonces ahí no pasaría nada, pero claro, hay opciones buenas y malas. Claro, es que yo veo esto del grado de procesamiento como para alguien que llega de nuevas a la nutrición, me parece algo bastante intuitivo y bastante correcto si eliges con ese criterio. Pero una vez hemos dado ese primer paso, no te puedes quedar ahí. Bueno, a ver, por poder puedes, ¿no? Pero también te estás dejando como muchos alimentos que pueden haber sido sometidos a un procesamiento que también sean sanos. O gente que entra ya en, bueno, esto como ha sido procesado seguro que no es sano, ¿no? Un poco quitarnos esa creencia y a lo largo de hoy iremos viendo qué alimentos, ¿no?, han sido procesados, han sido modificados de alguna forma y siguen siendo saludables. Sí, y bueno, para ello nos gustaría que les dieras a nuestros oyentes algún consejo práctico para poder interpretar las etiquetas, porque al final es lo que les va a ayudar a distinguir un alimento natural, que bueno, tendrá por lo general un solo ingrediente, un buen procesado o ya un ultraprocesado. Al final la forma más fácil es intentar entender la etiqueta. Si un producto tiene 4 ingredientes y los 4 los entiendes, pues a lo mejor es una muchísima mejor opción y es más viable esa opción que uno que a lo mejor puede parecer mejor opción, pero tiene 20 ingredientes y de los 20, 15 los desconoces. Entonces, que conozcamos esa etiqueta. Y siempre digo lo mismo, como al final somos seres de costumbres, cuando se hacen estudios psicológicos, hablamos normalmente de una ventana de 20, 25 alimentos que consumimos. No cambiamos. Somos seres de, me gusta este pan, voy a comprar este pan. Entonces, al final estamos hablando que tienes que analizar normalmente 20 alimentos, ¿vale? Entonces, una semana encárgate de mirar el mejor pan del supermercado, que hablamos que habrán 10 panes, ¿vale? Huye de algunas palabras tipo natural, mucho marketing detrás, que veamos que sean panes normales y corrientes, y una semana estate eso, mírate. Verás que a lo mejor hay 2 aditivos, 2 conservantes, los aceites, la harina y como mucho la levadura. Ya está. Pues una semana ya has cumplido con eso. Otra semana, venga, vamos a buscar un buen embutido, una buena carne o unas buenas legumbres. Tardas 10 minutos y semana a semanita. A lo mejor en 5 o 6 semanas te has mirado todo lo que necesitas y luego sí que puedo obviamente cambiar el etiquetado, cambiar los ingredientes o el packaging y demás. Pero ya habrás hecho el trabajo. Claro, yo no te voy a decir que te tienes un día haciendo 2 horas porque vas a acabar, te vas a agobiar y te va a superar el hacer ese estudio, pero poquito a poco y sobre todo que entendamos la etiqueta. Y si a lo mejor de un alimento un ingrediente se nos escapa, pues oye, igual que miramos el champú a la hora de ir al lavabo, pues nos quedamos con ese ingrediente, buscamos en sitios fiables, porque no sé si hablaremos, pero aplicaciones y hay algunas páginas web que son muy dudosas, los conflictos de intereses que tienen. Entonces, miramos ese ingrediente, vemos la coherencia y decimos, pues este ingrediente está bien, pues este ingrediente está mal, y lo miramos ahí. Entonces, yo ese pequeño esfuerzo de semana a semanita creo que puede ser una buena opción para cuidarse y al final para invertir en salud, que no estoy diciendo que nos miramos una televisión para comprarla y te miras todas las comparativas, ¿no? De todas las televisiones, entonces estás diciendo algo que te has llevado a la boca, entonces yo creo que es más interesante eso. Me parece súper interesante este consejo que das porque es que la realidad es que sí que es verdad que al principio cuando empiezas a interesarte por la nutrición, empiezas a leer las etiquetas, te lleva más tiempo la compra, pero es que luego una vez seleccionas los productos que te gustan es que siempre compras los mismos prácticamente, entonces ya la compra se hace mucho más fácil. Y otra cosa que me gustaría que explicaras es el orden de los ingredientes en los alimentos. ¿Esto qué significa? Pues cuando estamos mirando los ingredientes por detrás, a menos que sea un alimento
alimento que solo tenga un ingrediente, que no debe especificarlo, entonces no tendría que tener la etiqueta de ingredientes. Por ejemplo, un café molido, si no es, por ejemplo, torrefacto, que lleva azúcar, no ha de ponerte en la tabla de ingredientes, no te ha de especificar, porque es un ingrediente único, ¿vale? Igual que la sal tampoco, o el azúcar tampoco. Pero cuando vemos una lista de ingredientes detrás o en el lateral, siempre tiene que ir por orden de mayor a menor. O sea, por ejemplo, el primer ingrediente, si te encuentras, por ejemplo, un embutido y la carne de pavo, te lo ves primero, significa que el ingrediente que más cantidad tiene es la carne de pavo. ¿Vale? Y esto nos sirve también para, por ejemplo, leches de crecimiento para niños, que tú compras una leche y miras los ingredientes por detrás y el primero es agua. Entonces, no es que lleve un poquito de agua, es que lo que más lleva es agua. Luego lleva aceite de girasol y luego lleva la leche. Entonces, es por orden de cantidad. Y entonces, algunos te lo ponen porcentaje, pero por ley no han de ponerlo el porcentaje. Hay esa white label, esa etiqueta blanca que lo especifica, pero claro, ahí también están diciendo el contenido de ingredientes que tienen y la competencia podría copiarle. Y hay algunos que sí que te ponen porcentaje y se van a diferenciarse de la calidad, por ejemplo, de ese tomate frito, la calidad de ese tomate frito, y algunos que simplemente te pondrá por orden y tú ya sabes que el primer ingrediente es el que más tiene, el segundo que más tiene, el tercero que más tiene y el último, que normalmente puede ser sal, es el que menos tendrá. Yo creo que un tema interesante para tocar ahora es el de los aditivos, porque algún valiente igual coge, da la vuelta al producto y dice, bueno, voy a hacerles caso a ver qué pone, qué tiene este producto. Y claro, empieza a ver E150, E600 algo. Sé que es un mundo complejo, lo explicas muy bien en tu libro, pero para que la gente lo pueda entender un poco, ¿qué principales tipos de aditivos hay? ¿En cuáles deberíamos fijarnos más? ¿Debemos evitarlos todos? Es decir, ¿es mejor que no tenga ninguno? ¿O hay algunos que nos podemos permitir? Pues el tema de evitarlo, yo no sería partidario, porque hay algunos que, por ejemplo, para conservarse un pan es necesario y no es perjudicial. Alguno para saborizar no es perjudicial y puede ser incluso beneficioso. Y algunos extractos de especias que pueden ser súper interesantes aplicados ahí. Entonces, el de la mayoría te podría decir que no tenemos que tener ese miedo a ese aditivo. Y es más, la industria se está utilizando eso y te pone sin aditivos artificiales, sin conservantes ni colorantes. Claro, pero muchas veces cuando llevan esto, llevan alguna cosa para compensar. Pueden llevar más cantidad de sal, pueden llevar más cantidad de azúcar y no se considera un aditivo. Entonces, huyamos un poco del miedo ese, pero por otra parte, sabemos que la denominación que tienen, la E, simplemente es que está regulado. Y un ingrediente se puede indicar por el E o por el nombre. Por ejemplo, un glutamato monosódico, un aditivo potenciador de sabor, se puede poner glutamato monosódico o E621. Y de estos aditivos, pues tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, los E100 a 199 son los colorantes, luego tenemos emulgentes, edulcorantes, almidones modificados, ácidos grasos, hasta 1200, 1300. ¿Vale? Y eso simplemente la EFSA lo que hace es regular, ¿no? Regula la cantidad máxima de ese aditivo para que no se sobrepasen unas cantidades seguras y estudiadas y que tengan los beneficios que teóricamente un aditivo tendría que tener, que es lo que decíamos antes, o sea, mejora una función organoléptica, o el olor, o el sabor, o la conservación, o demás. ¿Qué sucede? Que hay algunos que se exceden en esa cantidad, que no es necesario añadir ese ingrediente, pero sí que ganamos rentabilidad para la empresa. Un ejemplo, por ejemplo, un emulgente, hay emulgentes como el Goma Guar, que el emulgente lo que hace es dar volumen al producto. Tú compras un pan con 100 gramos y parece que estás comprando un pan de 200 gramos. Y entre el de 200 y el de 100 yo me voy a ir el de 200, ¿no? Porque aparenta más. Y eso es un emulgente. Hay emulgentes saludables como Goma Guar, Goma Chantana, que son emulgentes totalmente saludables. Y luego hay otros más perjudiciales relacionados con cáncer gástricos, por ejemplo, el carragenato. Y el carragenato se le añade, por ejemplo, a una pechuga de pavo, un embutido. Que un embutido normalmente son, pongo de ejemplo los embutidos, pues porque son a lo mejor los alimentos más prostituidos que hay. Tú ves primer ingrediente la carne, ves segundo ingrediente el carragenato y el tercero agua, para que emulja con el carragenato. Y tú realmente estás comprando a lo mejor un 90% de carne, pero no estás comprando un 90% de carne. Estás comprando una mezcla de carne que va el carragenato y el agua, que la máxima cantidad la llevará de la carne, luego la emulgente, entonces al final no estás comprando un 90%, estás comprando un 50%. Esto sucede con esto sucede también, por ejemplo, con las hamburguesas. Las hamburguesas, nosotros podemos ver una hamburguesa 99% hamburguesa de carne, ternera, pimienta y sal. Ostras, es ideal. La empiezas a cocinar en la sartén y se empieza a soltar un montón de agua. ¿Por qué si no lleva agua? Pero si en alérgenos me pone que cuidado con la soja. ¿Por qué? Por ley se puede no indicar el ingrediente la proteína de soja o proteína vegetal, pero se puede utilizar para la preparación, para que no se deshaga esa hamburguesa, que no sea carne picada y se te deshaga. Se le puede añadir a la mezcla hasta un 50% de la mezcla con carne, o sea, mitad de esa proteína vegetal, así compacta. Y eso, claro que se hidrata con agua. Luego, el agua se suelta en la sartén. Entonces, es una manera de mirar si lleva mucha proteína vegetal esa carne o no. Y no de especificar los ingredientes. Entonces, hay algunos ingredientes que te los va a indicar y que podemos huir, pero a lo mejor recurrimos a no voy a mirar ingredientes, pero por ejemplo, las cerezas pueden llevar colorante rojo legalmente y no han de indicarlo. El alcohol no lleva etiquetado legal. O sea, desde hace 5 años que se ha aprobado una ley para que se pusieran los ingredientes en el alcohol y aún no se ha aprobado la ley.
Entonces, nosotros buscamos una bebida alcohólica y no estamos encontrando el ingrediente. Entonces, pues seamos saludable. Y a lo mejor lleva colorantes hasta arriba, lleva aditivos hasta arriba. Entonces, podemos subir los ingredientes, pero hay cosas que por ley no han de indicar los ingredientes. También una cera, una manzana, pues no han de indicarla tampoco. Y esa cera, ¿qué sucede? Pues no pasa completamente nada. Pero hay aditivos, pues que. Entonces, tenemos que diferenciar un poco ciertos aditivos, como potenciadores de sabor, edulcorantes, demás que podrían sobrar y otros que a lo mejor no tienen ningún problema. Por ejemplo, unas tortitas o un pan con un ácido graso para que gane volumen, no hay ningún problema. Si nosotros a ese pan le añadimos aceite de girasol, que todo el mundo lo conoce, y puedo decir esto es más natural, aceite de girasol, pues a lo mejor es una de las peores opciones que podemos añadirle. O mucha cantidad de azúcar en un pan de molde. Entonces eso tenemos que evitarlo. Me parece muy fuerte todo esto que estás contando y que de verdad que es necesario que la gente lo conozca. Has mencionado los edulcorantes y nos gustaría preguntarte si los edulcorantes son seguros y si tú llegas a recomendar alguno de ellos. De seguridad a recomendable es diferente. O sea, seguro sí, porque la EFSA al final lo que hace es decir, por ejemplo, el aspartamo, que es el más perjudicial y el más llamativo. 40 miligramos por kilo de consumo, ¿vale? ¿Qué sucede? Que sí que es seguro si tú consumes, por ejemplo, una lata de Coca-Cola, que ahí podríamos hablar de que, por ejemplo, el consumo recomendado de una lata de Coca-Cola, cantidad recomendada, pone 100 mililitros. Nadie bebe un tercio de una lata, la bebe toda entera. ¿Por qué pone por la cantidad de 100 mililitros? Porque el edulcorante va regulado a la dosis recomendada. Entonces, si tú estás tomándote la lata entera, estás superando 3 veces esa cantidad máxima, ¿vale? Pero que yo estoy diciendo cantidad recomendada, tú puedes hacer libremente lo que quieras. ¿Qué sucede si nosotros tomamos el aspartamo, por ejemplo, de ahí y tomamos el aspartamo, por ejemplo, otro refresco que tomamos durante la tarde o tomamos el aspartamo de otro? Entonces ahí ya estamos haciendo dosis acumulativas diferentes. Entonces ahí ya deja de ser saludable, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta ese efecto acumulativo y encima, por ejemplo, de mezclar aspartamo y glutamato, que cuando se degrada molecularmente en el estómago tiene casi la misma función. Entonces, estamos consumiendo un alimento con otro, los dos tienen efecto acumulativo y puede ser problemático. Y luego la sensibilidad que podemos tener a eso, porque cada persona es diferente, podemos tener más sensibilidad o menos sensibilidad. Entonces, como edulcorantes, teniendo en cuenta que no es, que la mayoría, diré los que no lo son y los que lo son, no son recomendables su consumo en excesivo. Tenemos una excepción, que es la stevia, aunque sea glucosa esteviol, tiene beneficios incluso para diabéticos para regular la glucemia. Y esto porque hay algún estudio ya cuando se reguló a nivel estatal y europeo, que se veía que con 3 hojas de infusión de stevia se regulaba la glucemia en diabéticos hasta 2 días. Es una barbaridad. Entonces, el glucoso esteviol no tiene ese efecto tanto antidiabético, pero también tiene beneficios. Que a veces dicen, no, es que el glucoso esteviol no es tan beneficioso. Sí, sí que es beneficioso, menos que la stevia directamente. Entonces, ese sería el edulcorante prioritario a la hora de recomendarlo. ¿Qué pasa? Es un sabor muy metálico. Entonces, tenemos que tener en cuenta una mezcla un poquito entre todo. Entonces, el más similar al azúcar, posiblemente, como polialcoholes decentes, xilitol y eritritol. Son 2 polialcoholes que no son disbióticos en cantidades bajas, hablamos de menos de 20 gramos por dosis, no es disbiótico, no alteraría nuestra microbiota, no nos haría laxar, a diferencia de los polialcoholes malos, tipo sorbitol y maltitol, que estos con 15 gramos, sobre todo la mujer que es un poco más sensible, ahí ya tiene efecto laxativo. Entonces se caga la microbiota. Entonces, eso no son recomendables, que son la mayoría de alimentos 0%. Primer ingrediente, lo que volvemos, ¿no? Por cantidad, maltitol, ¿no? Cobertura de chocolate, primer ingrediente, maltitol, luego azúcar. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Y luego ciclamato y sacarina son 2 edulcorantes que sabemos que también alteran, porque son muy ácidos a nivel pH, y alteran la microbiota intestinal también, y no en personas, pero en ratones sí que hay estudios con cáncer de vejiga y cáncer de útero. Entonces, porque son acumulativos, se acumulan en la vejiga y acaban creando ese posible cáncer. Entonces, es interesante retirarlos. Pero yo no te digo que los retires del alimento, retíralos de tu día a día. O sea, hay mucha gente que dice, yo lo retiro del alimento, ya no tomo sacarina. Mírate colutorio y la pasta de dientes. Igual que los colorantes cuando hablemos luego. Mírate tu dentrífico. Es muy blanco, ¿no? Qué bonito es ese efecto blanqueante. A lo mejor tiene un dióxido de titanio, que es un colorante, que está ya obligado a retirarse en un par de años por la EFSA, porque ya es un posible cancerígeno. O evita lepta, que es otro aditivo, que también encontramos tanto en legumbres como en dentífrico. Entonces, tener en cuenta estos ingredientes porque muchos no es que los comamos, es que directamente los cepillamos y a nivel linfático también los absorbemos. Entonces, que hay mucha gente que ya te digo, sobre todo gente mayor, dicen, yo no me tomo sacarina, que sé que es mala. Y le ves el colutorio, el enjuague bucal y el primer ingrediente es sacarina, ¿no? Entonces, por ese orden, yo diría, sacarina y ciclamato los evitaría, el aspartamo el que más, que es el de la Coca-Cola y la mayoría de refrescos. Maltitol y sorbitol también los evitaría. Y luego xilitol, eritritol, stevia y añadimos uno que es la sucralosa, que es un derivado, una molécula derivada del azúcar, con lo cual no es tan perjudicial como el azúcar, es muy dulce
En cantidades altas, que es el problema, cuando lo como en un yogur, lo como en una bebida, lo como tal, sí que tiene alteración del pH. Pero en cantidades altas, en cantidades bajas es bastante seguro. Al final es un derivado del azúcar, igual de disbiótico el azúcar que la sucralosa. Pero la sucralosa es un poquito, ese sabor es más aceptable por el paladar nuestro. Vale, y habiendo explicado esto, entonces tú a nivel personal, no sé, si haces un postre en tu casa, ¿prefieres echarle un poquito de azúcar o le echas ese edulcorante? Yo normalmente, si es en casa, es entre stevia y sucralosa, en cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, si quiero hacerme un postre que me encanta, es el yogur natural, le echo cacao desgrasado y 2 gotitas de stevia y 2 gotitas de sucralosa. Y ya toda la receta tomada, lo mezclo, es un chocolate, ¿no? Es un chocolate, un yogur chocolatado. Y si es en postre, normalmente jugamos con, más mi mujer, con el eritritol. En cantidades mucho más bajas, porque la gente dice, esto lleva 15 gramos de azúcar, pongo 15 gramos de eritritol. No, porque te sabrá súper dulce. Pero jugamos con eso y si lo juegas bien, no echas de menos el azúcar. Y cuando alguien nos ha acostumbrado, ya sabes, se ha acostumbrado al azúcar, cuando notas esa cristalización cuando comes algo azucarado, pues con el eritritol no tienes ese efecto. Es más suave ese azúcar. Al final tenemos que tener en cuenta que el azúcar y la sal no es que den sabor a nuestras papilas gustativas, es que sobre todo la sal lo que hace es la colapsa la papila gustativa. Y tú comes algo salado, comes algo muy dulce, luego comes otro alimento totalmente diferente y aún lo notas salado y dulce. ¿Por qué? Porque hemos colapsado la papila gustativa. No es que le dé sabor, que cuando notas el sabor realmente es comiendo el alimento sin ese azúcar y sin ese sal. Y otro tema que, bueno, yo creo que le pasará a mucha gente, igual que a mí, es cuando tienes que comprar el chocolate. Nosotros consumimos de 85-90%, pero claro, tenemos la misma opción con edulcorante o la misma opción con azúcar. ¿Cuál de las dos estaría mejor elegir? Pues realmente la gran mayoría de veces vas a acertar más con el azúcar, porque si te lleva un edulcorante, el mal chocolate te llevará maltitol, te llevará algún polialcohol así que es lo más dulce. Hoy en día ya hay marcas que juegan con el aroma de vainilla, que me parece una opción tremenda, y con la fibra de achicoria. La fibra de achicoria es una manera de endulzar, una fibra prebiótica, encima no, o sea, no es una fibra que laxa, o sea, es una fibra que ayuda a nuestra microbiota. Y la fibra de achicoria, por ejemplo, la utilizan algunas marcas nacionales tipo Blanchard, o lo podemos encontrar en Consum, y la utilizan en forma de endulzar. No es tan dulce, pero tiene un beneficio. Entonces, la gran mayoría te diré mejor azúcar que ciertos polialcoholes o ciertos edulcorantes, pero hay hoy en día ya fibras dulces con la fibra de chicoria, con inulina, para jugar ese sabor dulce y ganar. Pero que ya te digo que con el azúcar aceptarás más, porque realmente te puedo decir que el 95% de chocolates 0% sin azúcar son a base de polialcoholes en gran cantidad. Y no en gran cantidad, en plan de lleva un poquito como el azúcar, lleva esos 85, tendría que llevar más o menos 5 o 7 gramos de azúcar cada 100. No, que te llevará mejor. El primer ingrediente será el maltitol y segundo, el azúcar. Entonces, saber que te comes 20 gramos de la tableta de chocolate, 20 gramitos, que es lo que se recomienda para beneficios cardiovasculares, y que te está laxando, te está dando gases, no es muy buena señal. Entonces, mejor con el azúcar que, que jugártela, aunque hay opciones comodín. Bueno, pues bueno saberlo porque nosotros nos decantábamos más por el azúcar, un poco más por intuición, pero ahora ya sabemos que hay base científica detrás, ¿no? Que estábamos aceptando. Te quería preguntar, en tu libro mencionas, bueno, vas analizando los diferentes aditivos, mencionas efectos secundarios que se han descrito en la bibliografía científica y me gustaría preguntarte si estos efectos se pueden observar a las cantidades que nosotros solemos consumir en el día a día. Me explico. Puede que si nosotros hacemos un estudio científico y cogemos ratas o animales y les damos estos edulcorantes en dosis elevadas, se observen ciertos efectos, pero luego habría que ver si esto también pasa en lo que consumimos en el día a día. Claro, sí que hay, por ejemplo, algunos más conflictivos que sí que sucede ese efecto cóctel, que es ese efecto acumulativo de varios aditivos juntos que pueden tener esos mismos prejuicios. O sea, por ejemplo, si tú estás buscando no tener migrañas, estás evitando, por ejemplo, los alimentos que tienen alto contenido de histamina, y luego te añades ciertos colorantes, por ejemplo, que es más perjudicial, pues ahí ya estás creando un efecto cóctel, y estás creando un posible perjuicio. Entonces, en colorantes, por ejemplo, es lo más claro porque en los pasteles de los niños tenemos un dibujito muy bonito, sea de los Minions, sea de lo que sea, de la patrulla canina, de lo que sea, que al final ese dibujo es a base de colorantes. Los colorantes que sepamos que es plástico. Entonces está muy bien, es decir, yo no voy a calentar el tupper en el micro, pero estoy consumiendo plástico directamente. El plástico se deriva del petróleo, con lo cual es algo tóxico. Por eso muchas veces muchos colorantes de estos vienen con el asterisco de este colorante puede producir efectos de pérdida de atención en niños, TDA, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estos plásticos potencian la histamina. Y estos plásticos, pues ya os digo, en un dibujito tenemos un amarillo brillante, un dióxido de titanio que es el blanco, un azul brillante, un marrón, un negro, hasta 20 colorantes. Que tienes esa lista enorme. Claro, cuando se estudia para validar ese aditivo, para ponerle ese E y esa regulación, se analiza pues, la cantidad máxima de negro brillante.
la cantidad máxima de azul brillante, pero no el efecto combo. Entonces, por ejemplo, con un pastel sí que superamos esa cantidad varias veces, porque estamos consumiendo colorantes con los mismos efectos perjudiciales, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. El colorante también lo encontramos, por ejemplo, en la Coca-Cola. En la Coca-Cola estamos teniendo el aspartamo y estamos teniendo colorante caramelo. Los dos son potenciadores de la histamina. Entonces, es normal que a lo mejor una persona con un sobrecrecimiento bacteriano tome eso y se ponga rojo. Igual que, por ejemplo, el efecto de un sulfito en una embarazada. Pues lo mismo con este tipo de aditivos potenciadores de la histamina. Le añades un colorante también. Entonces, hay muchos alimentos que desconocemos que tienen colorantes y lo que no es alimento también cosmético, nos llevamos a la boca, que claro, tiene esos prejuicios y el efecto cóctel, claro que existe y sí que puede ser tóxico. Al final está regulado para que tú no superes en ese pastel ese colorante blanco, pero si mezclas ese colorante blanco con 5 colorantes más y encima no solo te comes el pastel, sino te comes unos ganchitos o te comes unos lacasitos o te comes un chocolate blanco, que el chocolate blanco casi nunca lleva leche, lleva un blanqueante y a lo mejor lleva algún tipo de grasa de aceite, pues claro, estás sumando cosas, efecto combo. Y durante el día vas a acumular más, porque claro, tú le das la nocilla de 2 colores, que también lleva dióxido de titanio. Lo que decíamos antes, el dentrífico, que también lleva dióxido de titanio. Estás tomando una pastillita súper saludable con la cápsula de gelatina vegetal, pero de dióxido de titanio. Entonces sí que llegamos a las cantidades tóxicas, desgraciadamente. Oye, has mencionado 2 veces el tema del dentífrico y Ya, a mí yo ahora ya me me invade estoy la duda de, rayando. bueno, y entonces, ¿cuál sería una opción más saludable, una opción más natural? Claro, tendríamos que evitar 2 aditivos potenciadores, potencialmente que sucede mucho en los dentífricos. El ETA, que el ETA ya se está quitando hace mucho tiempo, hay algún estudio y había alguna gran marca que un poco blanqueaba los estudios científicos que salían, Blanqueaba, ¿no? porque Nunca mejor. nunca mejor dicho, pero es que le metían mucha presión y es que esos estudios no salían a la palestra por culpa de esta gran empresa, ¿no? Que todo el mundo sabrá cuál es. Y el ETA es simplemente porque es un antimicrobiano que también se añade, por ejemplo, en las legumbres, las conservas de legumbres. Se ha visto que es un potenciador cancerígeno. Y lo que sucede es que las cantidades que vienen, pues decíamos la cantidad tóxica, las cantidades que vienen en cada dosis que te pones durante el día, 2 o 3 veces el cepillo o lo que sea, no superamos a dosis, pero en el cepillo se quedaba una cantidad residual. Entonces, por eso se recomienda cambiar el cepillo. No porque las celdas ya no hagan función de raspado, sino porque la acumulación de esa ETA en el cepillo residual, al cabo de 3 meses ya es una cantidad muy tóxica. Después tenemos que cambiarlos. Igual que lo de las botellas de plástico. ¿Por qué una botella de plástico caduca? De agua. Caducando por el agua, caduca por el plástico que lo lleva. Entonces, eso tenemos que evitarlo. Y el dióxido de titanio tenemos que evitarlo en cualquier alimento y también en los dentíficos. Entonces, un dentrífico, que podríamos hablar también de flúor, no flúor, eso es otro tema, podríamos hablar detenidamente, pero un dentífrico normal y corriente que no lleva esos aditivos, y ahora hay muchísimos, muchísimos. Me viene a la mente Palobull, por ejemplo, tiene uno que es perfecto. Tenemos también varios por ejemplo, en el Herbolario Navarro o Veritas tienes un montón y naturales y que son súper sencillos de ingredientes. Incluso un cepillado bueno, de buena calidad, incluso para hacerte el oil pulling con aceite de coco también sería buena opción. O sea, hay muchas opciones saludables, pero sobre todo evitemos el ETA y cualquier colorante, que al final cualquier colorante es simplemente para que tú lo veas, no se te va a hacer más blanqueante el diente, simplemente es para que tú lo veas más blanco y digas, pues este me irá mejor, me va a blanquear los dientes. Es marketing, somos seres visuales, ¿no? Y juegan con eso un poco. Entonces esos aditivos ETA y dióxido de titanio principalmente. Aunque pueden llevar plástico, si vemos un PEC, por ejemplo, es un plástico, un derivado de petróleo o parafinas, pero que eso ya nos daría para otro podcast si queréis. Madre mía, o sea, yo pensaba que ya no sabíamos las etiquetas de todo, pero es que ahora nos falta. aumento. Claro, vamos a tener que estudiarnos todos los dentífricos para ver cuál elegimos. Sí, sí. No queríamos irnos de esta entrevista sin preguntarte por el Nutri-Score. El Nutri-Score, para quien no lo sepa, es una etiqueta que aparece en algunos alimentos en la parte delantera con colores y letras, me parece que es, ¿no? Sí. Que la ordenan de verde a rojo y se supone que eso indica lo saludable que es. Pero claro, yo me he encontrado situaciones que algún familiar, algún amigo me ha dicho, mira, esto que tiene el color verde es súper sano. Y claro, yo sabiendo lo que lleva ese alimento me he quedado. Y al revés, ¿no? Que algún producto que a mí me parezca sano tenga el rojo, de repente. Entonces, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Cómo funciona este Nutri-Score? Voy a hacer un símil para que veáis la fiabilidad del Nutri-Score, claramente. Vosotros sois médicos. Cuando hay un estudio que patrocina la misma empresa que hace el fármaco, ¿tiene credibilidad o no? Nada. Vale. Esto sucede con Nutri-Score. Nutri-Score es creado por Unilever, es Nestlé. Entonces, ¿cómo podemos ver unos cereales de Nestlé, Chocapico, lo que sea, llenos de azúcar, llenos de aceites, llenos de grasas, de mala calidad, y que tenga una A? Porque es por cantidad diaria recomendada. Yo te recomiendo que consumas de esos cereales 30 gramos.
Nadie va a consumir 30 gramos. Pero 30 gramos, ¿qué tiene? 1 gramo de azúcar. Ah, bueno, está bien. Cantidad de fibra. Uy, sí, tiene mucha cantidad de fibra. Vale, llegamos. ¿Quién toma 30 gramos? Entonces, si tú estás marcando en la legalidad con lo que tú quieres ver y no con la calidad de la grasa, la calidad del hidrato de carbono, sino lo que quieres, pues claro, dices una cantidad ridícula y esa cantidad ridícula sí que te cumple con bajo en grasas, bajo en tal, y entonces te sube en Nutri-Score. Entonces no tiene ninguna credibilidad. Es más, porque se tuvo que llevar a cambiar una ley para que se pudiera modificar el aceite, que el aceite salía en las peores y se tuvo que subir a través de una modificación de ley. ¿Por qué? Porque daba súper bajo. Cuando son grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. No podemos englobar las grasas en... Tiene muchas grasas, es malo. No, es un reduccionismo súper tremendo. Y las frutas también tenían Nutri-Score. Y se retiró porque justamente caíamos en la estupidez de decir, este alimento tiene mucho azúcar, puede ser perjudicial. Y decías, no tiene por dónde cogerlo. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido este tipo de etiquetado. El único etiquetado que tiene un poco de sentido es que se está llevando en Colombia, en los países de Sudamérica, que es la etiqueta negra. Alto en azúcares, no azúcares añadidos. Porque ahí podemos jugar también con otra cosa. Las bebidas vegetales. La gente compra bebidas vegetales que no son muy saludables, ¿no? Hay saludables y no saludables. Miramos y sin azúcar. Lleva el agua, el cereal, quizá aceite para que parezca más efecto leche, que el aceite da ese efecto de viscosidad de leche, y ya está. O sea, no lleva azúcar. Mira los ingredientes, 8 gramos. Una bebida de avena, por ejemplo, 8 gramos. Pues si tiene 15% de avena, 8 gramos, y la avena cada 100 gramos tiene 0,8. ¿Cómo puede ser? Lo hidrolizamos, ¿vale? Hidrolizar es triturarlo. Subes su índice glucémico y sacas sus azúcares intrínsecos. Igual que con un zumo. Un zumo podemos decir, un zumo y una fruta es lo mismo. No, porque quitamos la fibra en uno y estamos tomando totalmente la fructosa de ese alimento y ya la OMS está catalogando los zumos como azúcar directamente, azúcar añadido. Las bebidas hidrolizadas, la EFSA y la OMS ya también lo está englobando para los próximos años. Entonces la gente compra una bebida vegetal creyendo que es saludable y estamos hidrolizando y tal y cual. Entonces, son cositas que nos tienen que chirriar, ¿no? Un poco y tenemos que ver que realmente, pues, quizá no es la mejor opción. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas cositas para ver que al final ya no es la etiqueta solo, sino que hay muchas más cosas detrás que pueden ser perjudiciales y pueden ser no recomendables. Porque en esa bebida que comentas no pone en ningún lado que está hidrolizada. O sea, te tienes que fijar tú en que el azúcar no corresponde. Claro, es que esto cada vez lo complican Te más. pondrá sin azúcar añadido. Mejor que así. La gran mayoría juegan con eso. Y tú dices, estoy tomando sin azúcar añadido. ¿Es mejor esto? ¿Qué tal? ¿Qué dulce está esta bebida de avena? Normal. Entonces, es una manera de jugar. ¿Por qué? Porque al final, y ya son muchos años, pero desde 2015 empecé a analizar etiquetas. Si hay cosas que no me cuadran, como buen científico, ¿no? Que somos los tres, tú investigas y hablas con las marcas y dices, oye, ¿por qué esto tiene 8 gramos? Esta bebida de arroz tiene 8 gramos, está tan dulce. ¿Y de dónde salen estos azúcares? Entonces empiezan a ver, claro, cuando hay marcas que dicen, no, yo no la hidrolizo, quito el azúcar, pero entonces le añado un aceite. Entonces, la gente a veces me dice aceite o que sea hidrolizada. Pues quizá mejor ninguna de las dos. A lo mejor búscate alguna que sea un fruto seco o la de coco o mejor opciones. Pero la de avena y de arroz, si está dulce, eso tiene que aparecer de algún lado. Entonces al final ya no es simplemente leer la etiqueta y reconocerlo y decir, pues, oye, pocos ingredientes, como decíamos con el chocolate, ¿no? El chocolate tiene el cacao, la manteca, azúcar y hasta ahí el aroma, si quieres de vainilla y tal y cual. Perfecto. Tengo azúcar, pero sé los otros ingredientes y ya me cuadra. Hay veces que se nos escapan estas cosas. Entonces tenemos que tener en cuenta. Igual que podríamos hablar también de carnes, como una carne que lleva 5 días en el supermercado, con el envase de atmósfera protegida, vemos de repente un rojo súper tremendo. Es permitido algunos colorantes rojos para la carne para que no se marchite y no quede tan apagada. Y eso no lo indican tampoco, porque son coayudantes. Entonces son cositas que tenemos que tener en cuenta, tanto los edulcorantes como potenciadores de sabor, todos estos ingredientes para decir, al menos que sepa el nombre, y dentro del nombre ya habéis visto en el libro que, por ejemplo, el azúcar, el aceite de palma y el glutamato monosódico tienen muchos sinónimos. Porque, claro, el glutamato monosódico todo el mundo sabe que es malo, pero el extracto de levadura, que es un derivado del glutamato monosódico, todo el mundo dice, extracto de levadura, esto es bueno. Extracto de levadura, en otros nombres, glutamato monosódico igual, es, que lo sepamos, un potenciador de sabor es la fermentación bacteriana de unos insectos. Entonces, fermentación bacteriana es las heces de un insecto, se procesan para poderlo utilizar en los alimentos para darle potencial de sabor, con los efectos que tiene el síndrome del restaurante chino, migrañas, dolores de cabeza, diarreas, da igual, y lo estamos consumiendo en unas Pringles, en cualquier alimento. Entonces, que hagamos, que no quiero agobiar, porque si no también podríamos hablar de, por ejemplo, cuando cocinamos con una sartén de teflón, los perjuicios que puede tener, poco a poco, pero cada semana hacer ese esfuerzo de decir, voy a invertir 10 minutos de mi día a día o de mi semana en mejorar mi salud.
Porque yo creo que la gente cuando sabe realmente lo que está comiendo es cuando se da cuenta de decir, ¿qué mierda estoy comiendo? Pero hasta el momento lo decíamos, no puedes comer sano si no tienes nada sano en tu cocina. ¿Cómo no como una pizza si no la tienes comprada? No la vas a ir a comprar. A lo mejor sí, pero si vives en un pueblo no vas a bajar a comprar la pizza. Lo mismo, si tú no tienes comida basura en tu despensa, si no la tienes no la vas a comer. Entonces la mejor manera de cuidarnos en salud. Y vamos a preguntarte más adelante por diferentes grupos de alimentos entre los que estaban las bebidas vegetales, pero ahora que lo has sacado ya y más o menos lo has analizado bastante bien, me gustaría que termináramos de cerrar ese tema. ¿Qué bebida vegetal recomendarías? Has mencionado los frutos secos, no sé si tú consumes alguna o alguna que puedas recomendar. O sea, al final ya se ha visto que los lácteos, mucha gente dice, yo consumo lácteo por el calcio. Hay una correlación incluso negativa. O sea, la evidencia científica está tanto mucho a favor como en contra. Si quieres consumir el calcio del lácteo, perfecto. Si quieres consumir lo de la almendra o del brócoli puedes consumir de otras bandas, sobre todo los frutos secos. Entonces, yo no tomo. Alguna vez, si hay que veo en el supermercado, me apetece, pues bebida de almendras, una bebida de soja, que tampoco soy muy partidario, porque al final no es una soja fermentada. Sabemos que puede tener un efecto más estrogénico en nuestro organismo y tal y cual. Depende. Hay una enzima que es la alcohol que la digiere bien o la digiere mal y la mayoría europea lo digerimos mal. Entonces, la de coco también, la bebida de coco también es una buena opción por minerales, por hidratos de carbono, tal. Y hay algunas de avena sin hidrolizar que son más amargas, pero que también pueden ser buena opción. De arroz, por ejemplo, no conozco ninguna. Son esas opciones. También hay de cáñamo, que puede aportar proteína, pero es un sabor más fuerte. Pero que yo no las veo necesarias. Es en plan, ¿te gusta? Tómala. ¿La hago por salud? No, no te va a aportar nada. Un 4% de almendra no te va a aportar más. Ah, pues me compro una bebida con más almendra. Va a ser súper amarga. Tiene un porqué que sea 4 o 5 y estás pagando mejor €1 por 4% de almendra. Entonces, yo no las veo necesarias. Si te apetece por gusto, oye, tómala esa agua. Esa agua con un poco de porcentaje de eso. Entonces, no sé si ha quedado muy resuelta la pregunta. Sí. Sí, 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 totalmente. Y ahora volviendo un poco, lo que te iba a preguntar antes en relación con el Nutri-Score es, vamos a entrar un poco en el marketing de estas industrias, ¿vale? Porque las etiquetas están en la parte trasera, como en pequeño, te ponen nombres que muchas veces no entiendes, te ponen las es, te ponen sinónimos. Es como que lo ponen todo en tu contra como para que no las entiendas. Sin embargo, en Nutri-Score, vamos, A, B, C, D, E, que lo entiende todo el mundo, con los colorcitos en la parte principal. Y te quería preguntar, aparte de este truco, podemos decir, ¿qué otros trucos utiliza la industria para engañarnos y en los más comunes en los que solemos caer? Se me ocurre, por ejemplo, por mencionar uno, el de rico en proteínas. Y la gente ya dice, justamente ese. este ya es más saludable, Ese que me quedo está con de moda. este. Ese que está de moda ahora, alto en proteínas. Antes era el sin azúcar, luego sin grasa, al final son las que se llevan, o sea, o añades sabor con la grasa o con el azúcar. Entonces, o bajas uno, pues cuando ves un yogur sin grasa y con sabores, azúcar arriba del todo, ¿no? De frutas, y lo mismo al contrario. Luego era el más proteínas o alto en proteínas, que al final ves que es el mismo producto, a lo mejor que otro convencional. Un yogur alto en proteínas es un queso fresco batido, completamente lo mismo, €1 más el kilo, estás pagando por el marketing. Y luego hay otros claims, como en su época el bio y eco, como todo bio y eco era mejor, y azúcar de caña bio era mejor que y dices, es un 99,8% igual. Vale, estás pagando un 0,2 a precio de oro, ¿no? Bio, eco, orgánico, todo esto. Natural, ¿no? Sí, Incluso. natural es una palabra que no está regulada, o sea, que se puede utilizar libre. El arsénico, siempre digo que es natural, es de una colza de árbol y no está regulado. El casero, natural, o sea, todo esto es muy bestia. Y tú ves algo casero o natural y ves 45 ingredientes, 45 aditivos. Y digo, yo no me imagino a la mujer del horno de pan con 0,5% de masa madre inactiva, fibra. No, le veo con una harina integral, una levadura y ya está. Pero eso sí, y natural lo vemos en muchos panes, por ejemplo, de molde, es la moda. Y no solo en España, España han importado a un montón de países también. Y, por ejemplo, ayer un chico de Colombia me enviaba un pan Bimbo, de la marca Bimbo, con el natural grande, artesanal, tal. Y al final no te asegura nada. Es como cuando te pone con aceite de oliva. Y ves, primer ingrediente, la harina. Segundo, aceite de girasol. Un 2% de aceite de oliva, pero aceite de oliva llamativo arriba, ¿no? Igual que la stevia. Cualquier bebida con stevia. Stevia, y por ejemplo hay una bebida de cacao, de leche con cacao, que te pone stevia, te lo ponen grande en el etiquetado. Y esa etiqueta podéis verlo, es verídico y es actual, que lo miré el otro día y dije, aún lo siguen haciendo, 0,005% de stevia. O sea, lo estás poniendo por el etiquetado. Es como cuando te pone alimento enriquecido y te pone una cantidad, un 5% de cantidad recomendada que ya puedes poner, pues ayuda al crecimiento de los niños. Y te lleva azúcar hasta arriba que dices, crea una hipovitamina 6B que no ayuda al crecimiento de los niños, pero como tengo un 0,5% de vitamina D, ya te puedo poner que ayuda al crecimiento de niños. Entonces, todo esto es una manera más
de jugar con el marketing y engañarnos. Pero ahora mismo, si tuviéramos que decir alguna tendencia, es ahora mismo, a día de hoy, el más proteínas. Es el más exagerado y el más prostituido, porque estás pagando ese marketing, siempre digo lo mismo. Ese marketing alto en más proteínas, que sea rosa enfocado para la mujer o negro un poco más agresivo para el hombre, pero la mujer se cuida, con lo cual, pues como la Activia, ¿no? Marco la forma del cuerpo y con un color verde de vida, o si no rosa, que es el color que se asocia a la mujer, ¿no? Y está súper estudiado. Y lo de más proteínas es extremadamente brutal. Hay de todo más proteína. El otro día he analizado un pan de hacendado de más proteínas, que era realmente basura, era gluten. Dices, si es lo que intento evitar en un pan, y el primer ingrediente es gluten, que es la proteína más barata y de más mala calidad que hay en el mercado. Y luego aceite de girasol, 5 aditivos, 5 conservantes, pues al final ese no sabe a nada. Ya que mencionas el pan, como ha dicho antes Víctor, queríamos preguntarte por algunos alimentos y bueno, empezamos por el pan, que es un alimento súper consumido en España. ¿Qué tiene que tener y qué no tiene que tener un buen pan? Una harina integral. Yo soy partidario de evitar el trigo, porque al final es un cereal que, o sea, es la palma enana, se ha ido modificando mucho y su índice glucémico de una harina blanca de trigo es casi igual que el azúcar. Entonces, cuando hablamos de índice glucémico, la glucémica obviamente también va involucrada, pero hablamos de que tiene un índice glucémico que es muy alto y por eso muchas patologías, sobre todo déficit de atención, se evita esas harinas blancas refinadas por ese índice glucémico tan elevado, ¿no? Entonces, evitando harinas refinadas, primero harinas blancas y la harina de trigo que no me gusta, pero bueno, una harina integral buena puede ser una buena opción, pero prefiero una espelta integral, una centeno integral, una de pseudocereal tipo trigo sarraceno, quinoa, mijo, amaranto, pues que lleve el cereal, si puede ser en grano, perfecto, integral, no en blanco y luego un poco de harina para ponerle etiqueta de integral, ¿no? El cereal entero con todas sus propiedades de la semilla y luego puede llevar la levadura. Y sí que es verdad que los paneros, los grandes paneros, el azúcar lo ponen para ganar volumen en el pan y cuando va ganando mucho volumen le ponen sal para bajar el volumen. Entonces es una manera de jugar, más y menos. Entonces puede llevar un poquito, un gramo, medio gramo de azúcar, que si no lo lleva mejor, y la sal al final simplemente es para cortar la fermentación. Y la levadura, que puede ser una buena opción. Que si no lleva, también puede ser buena opción, pero al final es una harina integral y si lleva algún aceite, por ejemplo, que sea un aceite de oliva virgen o virgen extra de oliva. ¿Vale? Pero volvemos al mismo, harina integral, levadura y sal. Eso sería lo perfecto. Vale, y como comentabas con lo del porcentaje de integral también juegan bastante, ¿no? Claro. Porque te pueden poner un pan integral, ¿no? Y que tiene un 10% de harina integral y el resto es harina refinada, ¿no? O ni integral. Te añaden la harina refinada y te añaden la fibra, que no es el integral, no solo la fibra y el grano, tiene muchas más propiedades. El endospermo tiene muchos más beneficios. Entonces, muchas veces le añaden la fibra, una fibra que sabemos que ni es prebiótica ni nada, o sea, simplemente es una fibra que no nos ayuda a nuestra microbiota para nada, y luego le añades un montón de aditivos como conservantes. Entonces, y ahí ya puedes poner integral. Y hay cierta legalización, pero que bueno, al final, por las leyes tal como están hechas, merecen más la pena a veces pagar la multa que hacerlo bien, ¿no? Es más caro el grano. Y luego añadirle un montón de aceites o añadirle un montón de porquería, que es súper común. Entonces entiendo que buscamos 100% integral o lo más Eso sería lo parecido al ideal. 100%. Y los hay, los hay. O sea, los hay y es fácil, ya te digo. Hoy en día antes solo habían de trigo integral, ahora ya encuentras en cualquier supermercado, encuentras una espelta integral, un centeno integral, una avena. O sea, encuentras opciones mucho mejores. Obviamente no son tan baratas, porque también son más pesados y dices, "Ostras, este pan pero al final es una calidad mucho mejor, un sabor diferente, no tan dulce, obviamente, pero tiene muchos más beneficios. Y es una opción totalmente más saludable. A mí me gustaría preguntarte por el agua. Algo que yo creo que no tendríamos ni que preguntar, ¿no? Bueno, como muchas cosas en nutrición que hoy en día se han vuelto más complejas de lo que deberían ser. Agua de grifo, agua embotellada, agua filtrada. ¿Cuáles serían los pros y los contras de cada una y cuál recomendarías? Pues embotellada no soy muy partidario, pero también te diré por otra parte, tampoco soy muy partidario del agua de grifo. O sea, que sea potable no quiere decir que sea saludable. Tenemos que tener en cuenta, como cualquier lógica, y esto cualquier ingeniero nos lo podrá decir, si yo tengo una depuradora a 3 kilómetros, yo estoy añadiendo cloro y ciertas sustancias para eliminar ciertos tóxicos y microbios desde el inicio, y el vecino que está al lado recibirá más y el que está en el final de todo recibirá menos tóxico, porque tienen que asegurarme de que a mí, que estoy a 5 kilómetros, soy más lejano, me tenga que llegar. Entonces, agua potable simplemente es segura para la salud, no es saludable. O sea, podemos ver aguas muy duras, con una mineralización muy alta. Y al riñón, obviamente, si al final tomamos 2-3 litros, esa
tiene relación con oxalatos nefrocálcicos de riñón y demás, porque se acumula esa, ¿vale? Entonces podemos encontrar aguas muy altas en mineralización, muy duras, tipo una Solán de Cabras que la gente toma creyendo que es saludable y es una mineralización muy alta, muy dura para nuestros riñones, pero la gente lo toma diciendo esta es la mejor agua y todo lo contrario. Pero tampoco vamos a ir a pensar una agua de mineralización baja puede ser mejor opción, porque nos vamos a una Bezoya, a una Bronchales y vamos a creer que es una buena opción, pero tiene un pH muy ácido, muy baja en magnesio, que el magnesio es el que es capaz de esos minerales como bicarbonatos, que es como se alcaliniza una agua, el magnesio es capaz de eliminar esos. Incluso el magnesio tiene beneficios con los oxalatos eliminándolos, porque los disuelve. Entonces tenemos que buscar que sea una bebida, si somos perfeccionistas, que no fuera en plástico, porque es otra cosa. La gente que dice, me tomo de un barril de agua de estas tipo Aquaservice y demás. Es plástico normal y corriente la botella, se calienta, se degrada, te estás bebiendo plástico. Encima, quien te lo está repartiendo un camión en la carretera. Estás tomando plástico con agua y encima ni tienes la composición química, ni minerales, ni nada. No sabes realmente que tienes agua. Entonces, preferiblemente un agua de cristal es difícil de adquirir. Entonces, yo soy partidario de o un mecanismo de osmosis que al menos lo que hace es desmineralizarla y la remineraliza como tendría que ser, o yo lo que tengo en mi casa, que es el ejemplo, es una osmosis inversa que simplemente pasa por través de unos filtros, que los filtros va purificando, quitando unos minerales. Y al final de todo lo remineraliza, le añade unos minerales. Y la máquina que yo tengo tiene un filtro más, que se puede comprar en Amazon, en cualquier filtro, que lo que hace es alcalinizarla. ¿Alcalinizarla cómo? Añade un poquito más de magnesio de lo que tendría que llevar de serie, ¿vale? Y reduce algunos minerales. Entonces, en vez de tener esa, que es un tubito, es un filtro que añadiría, pues añado un poquito más. Y encima, como extra, lo que hace es hidrogenarla, que para deportistas tiene mucho beneficio. Yo como friki, yo no notaré, a un deportista de alto rendimiento sí que hay muchos estudios, sobre todo en Japón, nos llevan un poco en la palestra porque son unos cracks en agua hidrogenada, incluso lo utilizan en todos los hospitales. Eso ya es el común, o sea, es un agua antioxidante por el tema redox y tal y cual, es tremenda. Entonces, yo prefiero eso que consumir mucha cantidad de plástico por sostenibilidad y aparte porque la calidad del agua embotellada, podemos decir que si el agua potable, el agua de grifo, no es la mejor, la agua de botella tampoco no es la mejor, porque tú puedes ver un agua de botella y volvemos al mismo etiquetado, me fío de etiquetado. Yo en mi principio, cuando ignoraba un poco más el tema, Aquabona, un 7,4 de pH, ostras, un pH bastante correcto. Bezoya tiene un 6 y Bronchales tiene hasta un 5, o sea, son aguas muy ácidas, que no es que hidraten, es que casi deshidratan. Me voy a la Aquabona, hostia, 7,4, hasta que empiezo a hablar con gente del tema y me dicen, sí, pero ¿tú sabes cómo mide el agua? Soy un laboratorio que es Rodés en España. ¿Sabes cómo mide Rodés el pH del agua de Aquabona de cualquiera? Dice, cuando está en Cuba, cuando se añade en la botella, solo añadirla ya se pierde pH. Y luego con el calor de la botella de plástico ya pierdes más pH. O sea, estás tomando un 6 con algo. Digo, hostia. Entonces al final llega un momento que dices, vale, incluso hay jarras tipo Alcanatur, que yo cuando viajo con la camper voy con la jarra Alcanatur y el mecanismo que tengo debajo es Alcanatur porque me gusta. No está hecho con plásticos, es como si fuera una jarra brita, pero no tiene ningún tipo de derivado plástico, tiene una membrana de coco y no tiene ningún tipo de plástico que sea disruptor endocrino. Una opción barata, te cuesta como 40 el filtro a mí, para 4 meses. Te pones a hacer cálculos y te salen mucho más a cuenta de comprar agua de botella. ¿Sale más barata el agua de grifo? En España casi ya no, pero sí, pero es que sepamos que depende de la zona. En Madrid, por ejemplo, tenían un agua muy buena porque era de manantial. Esos manantiales ya se han acabado. Están cogiendo agua a otras partes y está viendo la calidad que el agua es muy mala. En Barcelona, en Cataluña, es pésima el agua. Es pésima, es de las peores de España. Es muy dura, tiene mucho tóxico. Se han visto en estudios, y esto te vas a estudios, no solo con Nicolás Oleao, que es un referente en tema de tóxicos ambientales. Cualquier estudio que están publicados a nivel estatal, se ve la cantidad de medicamentos y de tóxicos ambientales que hay en agua. O sea, cantidades de antidepresivos, de drogas y todo. O sea, que no quiero ser alarmista, pero si puedes tener un filtro en el grifo, que te lo haga. Incluso yo para ducharme tengo un filtro, un pequeño filtro de membrana, que hostia, está muy bien, sí, beber bien, pero si me voy a echar y me voy a duchar cada día porque sudo mucho y soy deportista tal y cual, y me estoy echando en agua normal, en la mujer se nota mucho con el pelo. Yo tengo poco pelo y se nota poco, pero en la piel me lo noto. Entonces es una tontería, pero tenemos que darle mucha importancia. Y está súper bien que hagas la pregunta porque a veces damos cosas por hecho como tan de base que no nos las replanteamos hasta el día que dices clic. Que yo soy el friki que hago clic porque digo, ¿qué pasa aquí? Entonces es muy importante. Y el agua es algo que ya te digo, sale a cuenta. Si compras agua de plástico, de botellas de plástico, sale a cuenta hoy en día cogerte un filtro de buena calidad y tener tu jarrita, te la echas en la jarrita y te lo filtras en un momento. Y si tienes un poco más de inversión, pues hoy en día tienes maquinaria por 500, 300 euros que a largo plazo la amortizan muchísimo. Porque tenemos que beber al menos 1 litro por cada 20 kilos de peso corporal. O sea, yo peso 70 kilos, tendría que ir más o menos a los 3,5 litros, que con la alimentación puedo aportar 1 litro,
como arroz, como mucha fruta, tal igual 1 litro, pero me quedan otros 2,5 litros por ingerir al día. Y la gente cree que a lo mejor bebiendo 1 litro ya es suficiente al día. No, no, no. Somos 70% de agua por algo. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Me alegro mucho de haber hecho esta pregunta porque nosotros teníamos claro, ya habíamos investigado un poco, ¿no? Que el agua de grifo quizá no era la mejor opción por el nivel de calcio, por todo, ¿no? Por estos tóxicos ambientales que podías mencionar. Entonces éramos más de agua embotellada, decíamos, bueno, mirábamos un poco la mineralización, el pH, tal, no tan en detalle, ¿no? Como nos ha explicado hoy, ahora ya lo miraremos mejor, pero también la verdad es que era un poco un coñazo tener que estar comprando botellas todo el día. Y el tema de los microplásticos, que cada vez se habla más, digamos que no estábamos muy convencidos. Y ambientalmente a mí me sabía No, fatal, claro. todo Eso es el una cantidad plástico. tremenda. Y aunque te ponga con plástico reciclado. Claro, vamos a entrar en un debate y a ver qué opináis vosotros. Yo veo muy bien reutilizar el plástico, ¿vale? Pero, por ejemplo, un plástico que se degrada con el calor, como una botella de plástico, o un neumático, que hagas un parque para niños con plástico reciclado, ¿qué opináis? Cuando se pone a 60 grados esa zona. Toda la parte disruptora que están tragándose a los niños. Está muy bien el plástico reciclado. Y yo no estoy en contra del reciclado, pero yo estoy posiblemente más en contra del uso excesivo de plástico para reciclar más. Utilicemos menos plástico y reciclamos ese poquito más que utilizamos. Pero eso pasa en las botellas de plástico, pasan un montón de cosas en nuestro día a día. Entonces, si podemos reducir un poco esa huella y aparte estamos consumiendo más y encima estamos economizando, no estoy diciendo que hagamos algo más caro, estamos haciendo algo más barato, estoy diciendo que más o menos, no sé con qué precio estará, yo lo compro cada año, un filtro son 40 euros y la jarra, el pack son 70 euros, vale, pongamos, pero te dura 4 meses, creo que eran como 10.000 litros. No, seguro que. Cuando hablas de filtro y jarra, ¿el filtro se lo pones al grifo? Hay con el grifo, pero yo no me fío tanto si no se lo pongo a la jarra. Entonces, Vale, entonces cuando compras voy la a cocinar, jarra, el por ejemplo, envoltorio, ¿no? claro, Y el filtro sí, que le o sea, pones. se pone el filtro en la jarra, se echa el agua, pasa por un filtro, luego se queda el agua abajo, gotea y va pasando abajo. Entonces yo utilizo esa cuando por ejemplo, viajo con la camper. Incluso he flipado porque en España tenemos una regulación muy laxa para el agua. Tú te vas a Francia y tienes que estar por ley el pH. En España no es legal poner, o sea, no es obligatorio poner el pH. Te vas a Francia y es obligatorio. Me he ido a Bulgaria, a países de no la Unión Europea, tipo Serbia, y en una fuente de carretera yo veía análisis químico hace una semana de todo el agua. Bicarbonato, magnesio, pH, microbios, en una fuente de carretera. En un país que no es Europa y que tiene una renta mensual de 200 de media de euros. Entonces, aquí en España tenemos un poco como es mala, pues ya no te analizamos un poquito, pero que al final es un tema muy interesante y muy importante. Está muy bien cuidar la alimentación o decir, no, yo es que lavo la verdura cuando la compro. ¿Con qué agua la estás lavando? Ya terminando el tema del agua, ese agua de la jarra luego la puedes almacenar en un recipiente de cristal, por ejemplo, en cristal, es lo y la interesante. puedes guardar en la nevera y así pues. Sí, igualmente es bastante rápida, ¿eh? No es, o sea, el chorro es un chorro continuo, como si nos dejamos un grifo medio abierto. Es un chorro continuo que al momento yo, por ejemplo, pues cuando tengo que llenar un climatizador tipo aire acondicionado que evapora, ¿no? Entonces, te puedo meter un agua mejor con más, lo que decíamos, más dura, que pueda tener algo de barro, algo de cal, que puede ser un agua dura, lo paso con la jarra y la jarra la echo ahí y es rápido y si no la acumulo. Yo tengo siempre, Por tener en la nevera, cuando claro. viajo, voy con botellas de cristal de 1 litro y llevo a lo mejor 6 o 7 botellas, que es lo que nos dura más o menos el fin de semana para mí y para mi mujer, y las perfiltro y las meto ahí. Sin otra opción, por ejemplo, si dices, pues yo no quiero ser tan friki como Alex para hidrogenarla, una manera de hidrogenarla barata es hervirla. Ya la hidrogenas, aumentas el hidrógeno en el agua. O, si no, la bates el agua. Es otra manera de hidrogenar el agua, batiéndola. Entonces, son opciones para no gastarte un dineral, pero yo es algo que digo, hostia, está muy bien comer bien, pero si todo el día estoy bebiendo agua y no cuido el agua, ¿de qué me sirve? ¿Sabes? Entonces, un pasito más a más. Claro, pues ya echaremos un vistazo, ¿no? A Sí, esta maquinaria que nos has recomendado, porque yo en mi Hay muchas cabeza marcas, ¿eh? Lo que yo me es lo imaginaba que... como un laboratorio, ¿no? Que tiene en la cocina ahí, que va pasando el agua. Que va súper pequeño, o sea, los Osmosis, al final estamos hablando, es una máquina así. Pues yo la que tengo, que es una patente de un chico que conocí por casualidad, que encima vendió la patente y me dijo, solo te lo sirve a ti. Entonces, ya te digo, los recambios los compro por Amazon, no gano nada con esto y la marca tampoco. Es como un Osmosis, pero unos filtros más, 2 filtros más. Entonces, normalmente siempre tiene 3 prefiltros y luego tiene un carbón activo para limpiar y tal y cual. Lo que hace la Osmosis más o menos es como destilar el agua, la deja sin minerales y luego le añade los que interesa, que es perfecto. ¿Vale? Entonces quita todo, más seguro de que no tiene nada, y luego ya te añade los que quieras. Pero esto le añaden 2 filtros más, que le añaden el magnesio y la mejora en pH y le añaden un poquito más. Pero es algo súper simple. Son simplemente, pues, como si pasamos tubos y los tubos pues van limpiando de cosas y va añadiendo cosas.
Vale, pues saliendo un poco ya del tema del agua, ¿no? Otro producto, otro alimento que también puede usar la gente en el día a día es el aceite. Y también se oye mucho, se divulga mucho sobre esto en las redes sociales. Y al final la gente acaba un poco mareada. Creo que todos sabemos que el aceite de oliva es bueno, virgen mejor, virgen extra. Si puedes hablar un poco de las diferencias de, pues por ejemplo, si me voy a comprar un virgen extra es mucho mejor que un virgen a secas o un virgen mucho mejor que uno refinado. Y luego ya si quieres mencionamos otro tipo de aceites que te puedan parecer interesantes. Pues te corrijo, el aceite de oliva no es bueno. El aceite de oliva virgen y el aceite de oliva virgen extra sí, pero el aceite de oliva normal no. Muchas veces vemos el aceite de oliva y creemos que es buena opción, pero el aceite de oliva se puede denominar así, que es lo mismo que aceite de oliva normal como aceite de oliva refinado. El aceite de oliva que no lleva especificación de virgen o virgen extra puede ser lo que se llama lampante, que lampante es cuando se refina. Entonces, no te ha de poner aceite de oliva refinado, algunos lo pondrán, la mayoría pondrán aceite de oliva, pero el aceite de oliva es igual a refinado. O en pequeño, súper pequeño, Sí. procedente de aceites refinados. Correcto. Pues que te va refinado o no te lo especifiques sería lo mismo. ¿Vale? Entonces, huimos de esos. De los otros aceites, para ir rápido, em, para cocinar ninguno de ellos menos coco, virgen. El aceite de coco virgen tiene mucha grasa saturada, con lo cual tarda más en transaturarse y si hacemos una fritura, pues esa transaturación es mucho más difícil. El aceite de coco es el rey. Pero estamos en España, si podemos, aceite de virgen o virgen extra es mucha mejor opción. También mantiene las temperaturas, no es recomendable ningún aceite reutilizarlo, pero si tuviéramos que reutilizar uno sería el virgen extra o el de coco virgen, o incluso el de coco sin ser virgen, ni aceite de girasol, que es el más común, que es alto en omega 6 y una potencia inflamatorio, y aparte no es beneficioso. Y luego los aceites de soja, de canola, de neavina, tampoco son buenas opciones, son más opciones. ¿Vale? Sí que son sabores menos fuertes, con lo cual se utiliza mucho en bollería, en productos de mala calidad y demás. Y luego hay algunos tipos de aceites que en crudo son interesantes. Pues aceite de sésamo, aceite de nuez, hay muchos aceite de almendra, que pueden ser interesantes para en crudo, no para cocinar. ¿Vale? Y luego ya te digo, entre aceite de oliva virgen y virgen extra, que son para mí los dos top junto con el aceite de coco, el aceite de oliva virgen, lo que le diferencia del virgen extra es que el virgen extra es un poco más ácido de pH y al ser un poco más ácido también tiene un mayor contenido en polifenoles, en antioxidantes. Pero tanto el virgen como el virgen extra son dos tops. ¿Vale? Y si ya te digo, si el sabor, pues quieres hacer la fritura y es un sabor más fuerte, pues aceite de coco. El aceite de coco lo utilizo también para muchas cosas. Pero estando en España, pues prefiero tirar el aceite de virgen o virgen extra. Vale, entonces con el virgen extra, tanto en crudo como a la hora de cocinar algo, estaremos acertando, ¿no? Correcto. Y sobre todo que lo almacenemos bien, ¿eh? Si puede ser no en botella de plástico, ¿vale? Porque el plástico piensa que no es tan opaco y pasa más el sol y pasa más el calor. Si pasa más el sol y el calor, se oxida más los antioxidantes que tiene. ¿Vale? Entonces, en lo de nuestra abuela, la cetrillera, es cetrillera, ¿no? Metálica, opaca totalmente y no al lado del fogón. Porque es muy interesante decir, sí, tengo un aceite que no le pasa la luz, pero lo tengo al lado del fuego donde le da el calor. No, no, alejado. No lo tengamos abajo del fogón, que mucha gente lo pone abajo. No, no, lo tenemos alejado. Y se puede obtener en la nevera, lo tenemos en la nevera, no hay ningún problema. Si se solidifica, pues baja la temperatura de la nevera y ya está. Nos reímos nosotros porque estábamos pensando ahora en la cocina, tenemos una botella de cristal típica, pero también compramos uno de plástico. ¿Y qué pasa? Que lo tenemos al lado de la air fryer. Y claro, el otro día voy a coger la botella esa y digo, ostras, qué caliente está esto. Claro, el plástico caliente por lo otro. Piensa que cualquier ácido graso, ya sabes tú que por medicina se oxida con facilidad. Son termostables. Entonces, tanto esto como, por ejemplo, el omega 3, que alguien compra omega 3 y dice, lo tengo en la intemperie. No, no, tenlo en la nevera. Si no se va a oxidar y te da menos reflujo y todo esto. Entonces, igual el aceite en un sitio frío y que no le dé la luz a poder ser. Y esto sucede con cualquier alimento que sea alto en omega 3, ¿eh? Las nueces, las compro peladas, son más fáciles. ¿Vale? Pues los ácidos grasos se oxidan. La cáscara tiene un porqué. O sea, tiene una historia y esa cáscara está por algo. ¿Por qué? Para proteger esos ácidos grasos que no se oxiden. Está muy bien tomarte las nueces sin cáscara, pero que sepas que el omega 3, poco omega 3 que tiene y el omega 9 poco que tiene, va a estar oxidado. Entonces, son cositas que dices, va sumando y van por ahí. Igual también te digo el otro ejemplo que también todo el mundo hace. Las latas de atún con aceite de oliva virgen o virgen extra o aceite de oliva, que le ven gotitas arriba, o el salmón, y las gotitas las tiran. Y las gotitas justamente es el omega 3. Entonces dicen, no tires esas gotitas, que esas gotitas, ¿sabes? Esos coágulos que se crean, no los tires, por favor, que es súper importante. O la gente que se hace el otro ejemplo de gente que hacemos cosas mal. El salmón cuando te lo cocinas mucho, ¿os habéis fijado que en la piel se van haciendo como cenizas? ¿Sí? ¿Te suena? Eso es el omega 3 que tiene. Cuando estás quemando el omega 3. Entonces, el poquito omega 3 que tiene, y si no, fijaos, os he invitado a fijaos, cuando ponéis la piel y se van haciendo como si fueran cenizas de cigarro, se van haciendo esto, se van oxidando el omega 3.
Son cosas que hacemos. Y si queréis que diga otra cosa que todo el mundo hace mal, que no tiene nada que ver con esto, es el yogur. ¿Cuánta gente tira el líquido de arriba? Vale, ¿sabéis qué es eso? Ese líquido es el suero lácteo. Es lo que se hacen proteínas luego, porque es lo que mayor valor biológico tiene de cualquier tipo de alimento del mundo. Mayor valor biológico que tiene en fuente calidad de proteínas es el suero lácteo. Y es lo que todo el mundo tira. Yo lo tiraba de pequeño. Hasta que dije, no, ahora lo mezclo, me lo bebo a palo seco y me bebo lo de los 5. Y estos hábitos, igual que el aceite de oliva, que todo el mundo hace mal. Vamos. Estamos aprendiendo un montón Tendremos que en este volver a ver episodio. este episodio Vale, para asimilar Sí, todo. sí, con papel y boli, la verdad. Otro alimento muy consumido son los huevos. A mí me gustaría que explicaras el código que llevan los huevos para que la gente aprenda a identificarlos y pueda comprar la opción más saludable y también a poder ser mejor para, digamos, el medio ambiente y los animales. Es un tema muy importante porque yo te puedo decir para el medio ambiente que era mejor el biológico o el ecológico, ¿no? Y mucha gente puede decir, sí, pero hay diferencia en macronutrientes y micronutrientes y a día de hoy no hay ningún estudio que nos demuestre eso. Pero sí que es verdad que hay un factor muy importante que es el respeto animal. No es lo mismo estar enjaulado o criado en el suelo, que es una buena frase de anuncio que te dice, criado en el suelo, y ah, qué bueno. ¿Cómo lo vas a criar? En el aire. ¿No? Pero hay muchos que son de mala calidad criados en el suelo. Entonces, al final el código este simplemente nos indica, que en el libro lo explico muy bien, explica por ejemplo, si es, por ejemplo, CEA final, pues es en Cataluña, o si BEA, Badajoz, ¿vale? Y luego nos va indicando una numeración que es la serie de fabricación y cuanto más bajo sea el número, mejor calidad es el huevo. Mejor calidad en sentido de respeto animal, ¿eh? O sea, si por ejemplo si vemos un 0, sabemos que es campero, que está más cuidada la gallina y demás, que está en libertad, que tiene unos metros cuadrados mínimo, entonces mejor calidad. Pero sobre todo nos fijemos, yo desde mi punto de vista, ya no tanto por la calidad del huevo, sino por el respeto animal, en buscar uno bio o eco y que sea campero, es una gallina campera, que es una buena opción, que muchos supermercados ya obligan a tener todos camperos y es una buena opción. Pero no puedo decir de que a nivel químico, digamos, es mejor uno u otro, pero por respeto animal sí. Claro. Entonces, bueno, resumiendo el tema de los huevos, por favor, con el 0, ¿no? Que sean ecológicos, cambiar el mundo es que depende de nosotros individualmente, entonces, por favor, vamos a intentarlo. Bueno, con el huevo y con el resto de productos animales, ¿no? Por lo que hemos dicho, por los beneficios demostrados y no demostrados todavía en salud y por el bienestar animal. Te quería hacer una pregunta ahora, ¿vale? Porque nos podríamos pegar aquí, ¿no? Hablando de diferentes grupos un montón de Yo tiempo. encantado, ¿eh? Bueno, pues si no, podríamos también hacer una segunda parte otro día o Sí, lo que por sea. favor. Estamos hablando de, bueno, hacer una compra, ¿no? Hemos mencionado diferentes alternativas. ¿Realmente es tan caro o es caro comer saludable como para que esto sea un impedimento para la gente? No te diría que es caro porque al final si te vas a mirar los costes, es un coste real, sino que a veces comer mal es muy barato. O sea, tú darle, por ejemplo, y dar de comer, no es dar de comer, es porque al final, por ejemplo, hablamos esta última semana, ha dicho que ahora mismo hay menos desnutrición, pero hay más sobrepeso y cuando analizas la desnutrición, hay una desnutrición proteica de calidad. O sea, solucionamos la desnutrición, pero no de calidad. Tú puedes dar un bollicao a un niño y te cuesta 50 céntimos, un euro, lo ignoro totalmente, o un donut, un euro, ¿vale? No estás aportando nutriente. Incluso si es mucha cantidad de azúcar, estás más desnutriendo que nutriendo. Le das una manzana y es mucho más cara la manzana que eso. Pero es que la manzana está aportando nutrientes. Lo otro no te está aportando nutrientes. Lo otro te está aportando más bien prejuicios que beneficios. Entonces, cuando analizamos así, decimos, es caro comer la manzana. Y obviamente hay ciertos grupos de población desfavorecidas que dices, es que no te puedo demostrar. O sea, no te puedo decir que comas la manzana si no te la puedes permitir. Y eso es lo triste, ¿no? Pero no es caro. Lo otro, lo que es muy barato. Pero claro, si pones a mirar los ingredientes, claro que sea barato. Azúcar, harina de trigo, grasa de palma. O sea, es muy barato, no está aportando nada. Entonces, no es caro, lo otro es muy barato, pero es que lo otro no alimenta. No estamos, es como decir, me sirve una bici para compararla con un coche, es más barata la bici, pero la bici y el coche no hacen la misma función, ¿no? Entonces, pues sucede un poquito aquí lo mismo. No es caro porque luego, ya te digo, te pones a mirar los costes y tú, por ejemplo, en España tenemos una sobreproducción que el 80% la enviamos fuera de legumbres. Legumbres ya dice el Ministerio de Sanidad que tenemos que consumir más, una fuente proteica muy interesante y no consumimos suficiente proteína. Dicen, es que no me puedo permitir suficiente pescado y carne. Come legumbres, que es muy barato, una fuente proteica. Claro, meterle croquetas rebozadas es más barato. Pero claro, croquetas rebozadas ni aporta proteína, aporta azúcar, aporta grasas, aporta de mala calidad. Entonces, yo no diría que es caro, sí que hay casos, población que sí que te diría que es triste, que no puede convencerle de económicamente poderse permitir esas cosas, pero hay alimentos que son saludables y más baratos y que pueden ser buena opción.
Pero claro, es que no estamos comprando un alimento con algo que es un pseudoalimento. Y, por ejemplo, las verduras o frutas congeladas, que quizás sí que puedan ser más accesibles, ¿no?, para la población, conservarían estas propiedades, estos nutrientes, que es una preocupación frecuente Pues también. sí, sí, sí. Hay mucha gente que tiene miedo a decir, no, congelado sea de peor calidad. No. Congelado se corta su proceso evolutivo, ¿vale? Entonces, no acaba de madurar, la podemos cortar en diferentes formas o incluso, pues, incluso fruta que podemos comprar en el mercado. A lo mejor puede ser fruta que ha madurado en cámara frigorífica y se ha visto que las que maduran en cámara frigorífica tienen menos cantidad de vitaminas y minerales porque no absorben del agua y de la tierra. Entonces, podemos estar consumiendo un alimento fresco de frutería y puede ser igual de saludable o peor que el congelado. El congelado simplemente se corta y sí que es verdad que hay un uso de plástico mayor que sería la parte perjudicial. Pero un pimiento congelado o un pimiento fresco es la misma opción, ni peor ni mejor. Y eso mucha gente a veces lo demoniza, o pues eso, un ultraprocesado tal. Yo muchas veces cuando no puedo consumir en la zona que vivo, ya sabes que donde vivo, no puedo consumir pimiento fresco, porque es que aquí los pimientos frescos son súper feos, están súper malos y encima súper caros, los compro congelados. Los tengo cortaditos ya, abro la bolsa, va con zip, lo echo y te salva la vida. Y es una opción totalmente saludable y perfecta. Y no es la cosa de decir, no puedo comprar verdura, no. Hay opciones más complicadas y tal, con más congelador, menos congelador, pero totalmente saludable. No tenemos que tener miedo al congelado, para nada. Genial. Alex, yo creo que ha quedado una entrevista súper completa, súper didáctica, súper útil. Yo creo que va a ayudar mucho a la gente a la hora de hacer la compra, pero me gustaría que nos dijeras, si las personas que nos están escuchando o viendo se tuvieran que quedar con solo un mensaje de esta entrevista, ¿cuál te gustaría que fuera? Pues primero todo que cuidarnos depende de lo que compremos y de lo que comamos. La gran parte, o sea, te podría decir que el 90% de patologías son prevenibles con la nutrición y sobre todo con la actividad física, ¿vale? Entonces, que nos movamos, necesitamos movernos, ser sedentarios y comer bien y que a la hora de leer etiquetas que se tienen que dar con ese mensaje, lo que hemos dicho al principio, que entiendan la etiqueta. Si no entiendes algo, una de dos, o lo dejas y te lo lees más adelante o descártalo, porque si lo descartas muchas veces vas a aceptar. Mejor lo conocido, lo malo conocido que lo malo por conocer o lo bueno por conocer. Y me parece muy útil el consejo que dabas al principio de la entrevista de ir estudiando, ¿no?, cada semana un grupo de alimentos, porque es verdad, somos muy rutinarios. La gente solemos comprar las mismas cosas. Entonces, poco a poco, si te aseguras que ese 80% de tu alimentación o incluso más, que suele ser siempre la misma, la estás haciendo bien, esto es lo que va a tener un gran impacto en tu salud y no eso que te comes. Salud y bolsillo. Porque También. estaremos comprando lo que realmente, porque a veces es eso, damos la vuelta y decimos, es que lleva 50% de carne o lleva 50% de harina, lo demás es aceite. A menos que sepamos lo que comemos. Que estás comiendo pan. Que no estás comiendo pan con un almidón o con una grasa o un aceite, estás comiendo lo que. Entonces, para que la gente quede como el foco es que también ahorras. O sea, te cuidas y te ahorras y encima no te agobias una vez a la semana. Pues sí. Pues muchas gracias por esta entrevista. Dejaremos tus redes sociales para el que quiera verlo. No lo hemos mencionado mucho en la entrevista, pero Alex en sus redes hace muy buenas valoraciones de productos, además con los hashtags, que me gustó mucho, ¿no? Lo de Yáñez apto, Yáñez no apto. Y así va catalogando diferentes productos de diferentes supermercados. Y es bastante útil, ¿no? Que alguien, si te da un poco pereza, vamos a decir, leer las etiquetas, que alguien ya las lea por ti y te las interprete, pues es de bastante ayuda. También dejaremos sus libros. En el que hemos basado la entrevista hoy era Compra bien, come mejor, pero también tiene otro muy chulo que nos ha regalado hoy, ¿verdad? Y que leeremos sin ninguna duda. Para la segunda parte. Eso es. Muchísimas gracias, Muchas Alex, gracias. de verdad. Gracias a vosotros. A vosotros os vemos la semana que viene en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.